nuestra quinta fuerza y es la fuerza de tensión, también conocida como tensión. La vamos a anotar con la letra T mayúscula. Esta fuerza de tensión es propia de elementos como cuerdas, cables, alambres, pitas, entre otros. Entonces, cuando nosotros hablamos de la fuerza de tensión, vamos a hablar de 4 casos particulares. El primero, cuando el objeto se suspende de una cuerda, forma un ángulo de 90 grados con la horizontal. Entonces, este es el peso W y aquí está la tensión. Hablábamos de que la fuerza normal es una fuerza de contacto y cuando el objeto está en contacto con una superficie tiene la fuerza normal, pero aquí el objeto no está haciendo contacto sino que está suspendido. Allá no hablamos de la normal sino hablamos de la tensión y la tensión que ejerce la cuerda. Entonces en este caso va hacia arriba. Cuando se presenta esta situación, la tensión debe ser igual al peso como mínimo para mantener en equilibrio el objeto. Recordemos que está en equilibrio cuando las dos fuerzas son iguales. Pero ¿qué pasa si ya no es una cuerda, sino son dos cuerdas? Entonces, dos cuerdas que las podemos hacer de esta manera y el objeto se encuentra acá. Esta cuerda ejerce la tensión T1 y esta es la cuerda que ejerce la tensión T2. Partimos del hecho de que las tensiones son iguales. Cuando decimos que las tensiones son iguales es porque las cuerdas son hechas del mismo material y tienen la misma longitud. Aquí, ¿qué sucede? T1 va a ser igual a T2 y esto es igual a la mitad del peso. Si lo hacemos con un ejemplo y decimos que el peso es igual a 120 newton, T1 soporta 60 y T2 soporta también 60 newton. Entonces se distribuye. Pero si ya no son dos cuerdas, sino son 4, entonces dividimos el peso en 4. Entonces hay que revisar si son 2, 3, 4 o la cantidad de cuerdas que mencionemos siempre se dividen, pero aclarando que las cuerdas deben estar sometidas a la misma tensión, ¿no? Es decir, iguales en su longitud y en su material. Otra tercera situación es cuando hay dos cuerdas Vamos con nuestra quinta fuerza y es la fuerza de tensión, también conocida como tensión. La vamos a anotar con la letra T mayúscula. Esta fuerza de tensión es propia de elementos como cuerdas, cables, alambres, pitas, entre otros. Entonces, cuando nosotros hablamos de la fuerza de tensión, vamos a hablar de 4 casos particulares. El primero, cuando el objeto se suspende de una cuerda, forma un ángulo de 90 grados con la horizontal. Entonces, este es el peso W y aquí está la tensión. Hablábamos de que la fuerza normal es una fuerza de contacto y cuando el objeto está en contacto con una superficie tiene la fuerza normal, pero aquí el objeto no está haciendo contacto sino que está suspendido. Allá no hablamos de la normal sino hablamos de la tensión y la tensión que ejerce la cuerda. Entonces en este caso va hacia arriba. Cuando se presenta esta situación, la tensión debe ser igual al peso como mínimo para mantener en equilibrio el objeto. Recordemos que está en equilibrio cuando las dos fuerzas son iguales. Pero ¿qué pasa si ya no es una cuerda, sino son dos cuerdas? Entonces, dos cuerdas que las podemos hacer de esta manera y el objeto se encuentra acá. Esta cuerda ejerce la tensión T1 y esta es la cuerda que ejerce la tensión T2. Partimos del hecho de que las tensiones son iguales. Cuando decimos que las tensiones son iguales es porque las cuerdas son hechas del mismo material y tienen la misma longitud. Aquí, ¿qué sucede? T1 va a ser igual a T2 y esto es igual a la mitad del peso. Si lo